¿sí? Tenemos que evaluar las evidencias del estudiante. Cuando nosotros planificamos y decimos, ya, yo voy a evaluar, la evidencia del día de hoy va a ser tal o cual situación. Porque yo planteé, es que a dónde van a llegar mis estudiantes. Cuando la situación retadora o la situación problemática que tú le presentas al estudiante le va a permitir a él movilizar habilidades, destrezas, para que pueda resolver o que pueda buscar solución a ese problema. Pero ese problema tiene que estar situado en un contexto real de ellos. Por ejemplo, nosotros aquí en Talara estamos viviendo una contaminación con la famosa refinería de Talara. Entonces, yo que le hablo, ¿qué le digo a mis estudiantes enseñándoles de la mina? En Talara no hay minas, pero sí tenemos un petróleo negro y tenemos aquí una refinería de Talara. Entonces, yo tengo que situarlo en esa problemática de la contaminación del aire en mi ciudad para que el estudiante proponga situaciones de cambio, ¿sí? Entonces, cuando yo movilizo al estudiante esas capacidades, habilidades, teniendo en cuenta lo que él posee y que puede contar de su entorno, el resultado que yo voy a obtener es que el estudiante sea capaz de proponer situaciones para solucionar esa problemática local. Y solamente ahí hemos logrado el propósito en esas situaciones. En todas las áreas, en comunicación, que la lectura que tú le traigas para enfocar al estudiante, así sea para subrayar, identificar verbos, ¿ya? Para identificar enlaces, esa lectura tiene que ser contextualizada. En matemática, los problemas que tú le propongas para desarrollar de repente fracciones, tiene que ser contextualizada, tiene que nacer de una situación real. Nosotros tenemos diversos recursos en Internet y no les voy a decir no los usen, utilícenlos, pero a la hora de planificar en el aula, cámbienle esos datos y que aterricen al contexto local. Solamente así vamos a poder lograr el propósito determinado que me habla de ese enfoque educativo que nosotros queremos trabajar, de un enfoque por competencias. Para podernos aplicar a la práctica, vamos a escoger una área específica en estos momentos. Y es la competencia número 3, que es la competencia de producción de textos escritos, donde los criterios o las capacidades me hablan de que se apropia del sistema de escritura, planifica, textualiza y reflexiona, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros miramos? Ustedes saben que todas las competencias, las 31 competencias, tienen procesos didácticos totalmente diferenciados. Por ejemplo, en comunicación, la competencia número 1 me habla de antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. La competencia número 2, que me habla el antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. Y la competencia número 3, que es la producción de textos escritos, me habla de la planificación, de la revisión y de la textualización. Entonces, si yo me enfoco en esto, yo tengo que a la hora de que mi estudiante produzca reflexivamente diferentes tipos de textos, yo tengo que motivarlo en diferentes situaciones comunicativas. Por ejemplo, ante un conflicto, ante una expresión cultural, ante una demanda social, ante una gratitud en cualquier situación, ante un deber como estudiante, ante un placer como persona o ante una queja. Pero no solamente tengo que mirar esto, yo tengo que ver que todo lo que ve enmarcado a la producción del estudiante tiene que ser un saber actuar ante ese contexto.
seleccionando y movilizando diversos recursos. Cuando hablo de movilizar diversos recursos, yo tengo que mirar ciertos criterios de acción que son considerados en esta producción de textos. Por ejemplo, la coherencia y la cohesión. Utilizar un vocablo pertinente y las convenciones de un lenguaje escrito, pero de manera reflexiva en diversos tipos de textos escritos, apuntando a esas situaciones comunicativas de mi entorno. ¿Sí? Para esto, estas, esta movilización de capacidades, habilidades y destrezas tienen que nacer en base a experiencias, ideas, sentimientos que el estudiante trae consigo. Yo no puedo decirle al estudiante, por ejemplo, que me diga cómo se siente ante lo que está pasando ahorita en Israel, porque no lo está viviendo. Es algo que yo siempre le comento a mis colegas cuando hacemos los simulacros, porque yo he vivido en la ciudad de Ica y en la ciudad de Arequipa. Justamente me tocó estar en Arequipa en el 2007, cuando fue el último terremoto en el Perú fuerte, de 8 grados. 8 grados punto uno fue. Que en ese entonces nuestro presidente lo había declarado 7.9 y en zona de burla, que así lo sintieron, lo sentimos los iqueños, le puso un pisco 7.9. Y nosotros lo sentimos así, ¿por qué? Porque al haber una situación social, es que nosotros no pagamos impuestos. Siempre y cuando la catástrofe hubiese sido considerada como tal fue, mayor de 8 grados. Entonces tenemos ciertos meses, ¿no? Como decir así, de privilegio para no pagarle unos servicios. Pero no fue reconocido así. Por eso se bajó el punto nuevo y encima se le puso un visco 7.9. Entonces, yo no puedo hablar aquí en Talara o en Piura o en otra región de hacer un simulacro consciente, porque allí tú le dices a los niños simulacro y los niños en un minuto en Ica hacen el simulacro, evacúan edificios de 3 pisos haciendo el simulacro. Pero aquí en el norte, oh sorpresa, donde yo he venido a trabajar, los simulacros los hacen que la maestra los forma, que bajaditos, formaditos. No, un simulacro es un simulacro, es ponerse en una situación real, simulada, por algo es simulacro, pero tratar de hacerlo real. Tenemos que estar preparados. Pero si disfrazamos ese simulacro, no vamos a estar preparados. Y para eso nosotros tenemos que vivenciar situaciones para ser conscientes de lo que nos podemos enfrentar. En ese sentido, el trabajar situaciones de contexto va a hacer que los estudiantes puedan textualizar lo que ellos sienten, esas ideas que le fluyen ante una situación que ellos ya han vivido, ante algo que ha sido experimentado por ellos. Solamente si tú lo experimentas es que pueden aflorar y que puedes sentir, que puedes aflorar sentimientos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que yo anteriormente les he dicho, tienen que buscar recursos ortográficos, que tiene que usar un lenguaje variado, que tiene que tener cuidado para no presentar de manera consecutiva digresiones, repeticiones, contradicciones, vacíos en esa información. Entonces, todo eso nosotros los evaluamos, ¿sí? ¿Y cuándo se dice que el aprendizaje tiene que ser reflexivo? Cuando después de haber producido las actividades, él va a reflexionar sobre ese proceso de producción de su texto para mejorarlo en su práctica diaria como escritor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando el niño pueda leer esa producción y le explica con qué propósito, de qué manera organizó sus ideas, ¿no? Cuando explica la función que ha tenido
los diferentes conectores y referentes empleados en su producción. Cuando él, antes de presentar, revisa el contenido, revisa la adecuación y revisa si mantiene esas digresiones. A eso llamamos reflexionar. Cuando el estudiante dentro del proceso hace su revisión, ahí él está reflexionando sobre su producción. Muy bien, vamos a aterrizar a la casuística. Preguntas para poder avanzar. Preguntas. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas, mis queridos maestros? ¿Están, no están? Hola. ¿Estamos, no estamos? Sí, estamos, maestra. Claro, estamos todos. Muy bien, parece que no va. Color, tarjeta. Verde. Qué lindas. El único propósito, mis queridos amigos, es contribuir a este proceso que nosotros tenemos dentro de la formación. Muy bien. No hay preguntas, ¿verdad? Hasta el momento, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos podido interactuar en estos momentos, vamos a iniciar la casuística, ¿sí? Yo le preguntaba al maestro, ¿necesitamos casuística? Sí, tenemos que aterrizar, porque eso se presenta en nuestras aulas, ¿sí? Miren, tenemos, ¿cuántas preguntas se han planificado? 13 preguntas, pero también está el solucionario. Todo eso se los voy a compartir a los maestros que me ayudan con la respuesta, ¿sí? Listo. Número 1, dice, siendo el estudiante el centro y agente fundamental del proceso educativo, ¿ya? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenga acceso a las tecnologías de la información para desarrollar los valores. Miren, nosotros, ojo, ojito, se ha podido evidenciar que en todos los exámenes el Ministerio de Educación nos brinda 3.5 minutos para el desarrollo por pregunta. Miren ustedes, tenemos tantas preguntas, divídanlas y es eso. ¿Sí? Ese es el tiempo margen que nos brinda el Ministerio. Entonces, para desarrollar caso, yo tengo que tener contenido disciplinar, tengo que manejar las teorías de aprendizaje y tengo que ubicarlo de acuerdo a mi nivel, a mi área en la que yo me desempeño. Por eso es que los exámenes vienen diferenciados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo tengo 3 minutos y medio para desarrollar y no puedo estar ahogándome en las 4 alternativas que me da o en las 3 alternativas que me da. Por eso yo inteligentemente tengo que ir al descarte. ¿Sí? Estamos hablando en este momento del enfoque de competencias en marco de ese currículo nacional. Entonces voy a mirar si es sí o si es no y la voy a ir tachando. ¿Sí? Ustedes van a decir sí, no, pero ya activen su audio para no estar mirando el chat. Me van a activar. ¿Nos quedamos o nos quedamos con esa pregunta, sí o no? ¿Ya? Entonces, si estamos hablando del enfoque por competencias, ¿tendrá importancia que los estudiantes tengan acceso a las tecnologías de la información para desarrollar valores? No. No, entonces lo vamos a marcar con rojito, ¿sí? Bien. Formarlo para insertarlo en el mundo laboral y profesional asegurando un futuro. Sí. Solamente, yo le respondo al maestro, solamente si el estudiante, miren, solamente si el estudiante es profesional,
¿podremos asegurar su futuro? No. Solamente si tiene un trabajo en el Estado o en una empresa privada, ¿puede asegurar su futuro? No, porque es una parte nada más de... Exacto. Mírenlo a Chibolín, Andrés Hurtado. No terminó ni la primaria, pero tiene asegurado el futuro. Ese hombre maneja dinero. ¿Sí o no? Miren, uno con doctorado, con 2 maestrías, no tengo el dinero que tiene él. ¿Ah? Y mire, y no terminó ni la primaria. Entonces, ¿será necesario? Yo me pongo a pensar a la hora que desarrolle la evaluación. ¿Será solamente mi estudiante va a ser exitoso si va a tener una carrera, si va a tener un trabajo? ¿Seguro? No, miren el rey de la papa, el rey de la yuca, el rey del yin, ¿no? Entonces, ¿me quedo o no me quedo con la B? No. Pero maestra, disculpe con todo el respeto, pero eso es contraproducente. ¿Cómo voy a decir yo el rey de la papa, el rey de la yuca, entonces que no hay escuela? No, dentro del enfoque por competencias, maestro, yo le explico con todo lo que hemos desarrollado, que si nosotros desarrollamos el enfoque con competencias, es el saber actuar en diferentes ámbitos, ¿ya? Yo no estoy hablándolo de la manera general como usted le dice, que la escuela es importante, sí, porque para que asistas a la escuela tienes que aprender, o sea, el asistir a la escuela te va a asegurar de que tú puedas conocer ciertas situaciones y manejarlas. Porque cuando tú le preguntas al estudiante, ¿para qué te va a servir a ti conocer las monedas y los billetes? Ah, para poder hacer transacciones monetarias, para comprar y vender. Pero no solamente el hecho de conocer los billetes te va a asegurar de que tú, mire la pregunta, maestro, asegurando el futuro, que sea profesional y que tenga un mundo laboral. Yo entiendo lo que usted dice, que la escuela es muy importante. Y por eso, mira, hasta ahorita, miren, maestros, para que una persona maneje mototaxi, tiene que tener como mínimo que, como mínimo que tiene que presentar para que le den la licencia de conducir. Secundaria completa. Secundaria. Entonces la escuela es Así importante, es. pero no es importante, miren, que el enfoque por competencias no me dice que es importante o que todos nuestros niños, porque a veces se escapa de ellos en la situación económica de los padres, que todos los niños necesariamente tienen que estar insertados en un mundo laboral, tener un trabajo estable y que sean profesionales. Y aquí la pregunta me dice que siendo el estudiante el centro y agente fundamental del proceso educativo, es importante formarlo solamente para que tenga un trabajo y para que sea profesional. Entonces no sería enfoque por competencias. Nosotros sabemos y somos conscientes que todos nuestros niños no van a llegar a pisar la universidad, pero sí tenemos que prepararlos para afrontar situaciones. A eso me refiero, mi querido maestro. No se me enoje. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, controlemos nuestras emociones. Teniendo en cuenta lo que le pregunto, mi querido maestro, el enfoque por competencias busca esencialmente, fundamentalmente, asegurar su futuro en un mundo laboral y profesional. No. No. Entonces va al descarte. Miren, aquí ya no perdemos el tiempo. Y me quedan dos. En estas dos, miren, uno está el distractor y ahora uno está la respuesta. Entonces, el enfoque por competencia busca desarrollar sus potencialidades para que pueda actuar adecuada y eficazmente en diversos ámbitos de la sociedad Eso o sí, busca desarrollar una educación intercultural bilingüe para dominar 2 lenguas. no, La C. La la C. C. No, la C Así queda. Exacto. ¿Me entendió, mi querido maestro? ¿Sí? Miren, hay una cosita que yo cuando me enfrento a las evaluaciones, acá hay un preguntón, ¿verdad? Y así lo miro yo, ¿no? Hay mucha gente que se pone nerviosa a la hora de desarrollar las pruebas
pero mírenlo como el preguntón. Así lo miro yo cuando me enfrento a las evaluaciones. Y yo le digo, a ver, preguntón, ¿qué me quiere preguntar? Y por eso no le voy a pegar al examen. Por eso no me voy a molestar con el examen. Él puede preguntar lo que sea. Y mira, y yo le doy la razón que aquí está preguntando en coherencia porque la escuela es principal. Y si yo le presento esto, significa que no necesitan ir a la escuela. ¿Sí? Porque para vender papas, yo solamente necesito, como dice el maestro, manejar las monedas y ningún otro conocimiento. ¿Verdad? Yo le entiendo, maestro, no se moleste conmigo, las pruebas vienen elaboradas y esta casuística está recopilada de muchas casuísticas que nos ha presentado el ministerio, ¿sí? Entonces, miremos, concentrémonos en la pregunta y en la respuesta, que sí busca el enfoque por competencias y el currículo que nosotros venimos manejando. Entonces, la respuesta es la C. El profesor Arturo, que trabaja en una escuela rural muy alejada de la provincia de Lima, se siente muy optimista porque tiene una meta muy importante en su vida profesional. Lograr que los niños o que sus niños y sus niñas aprendan. Qué bonito, ¿no? Dice como meta profesional. Pero la realidad de su aula no es la más favorable, pues tiene niños y niñas con un buen nivel de rendimiento y otros con diferentes problemas de aprendizaje. Él tiene en mente superar todas las dificultades, pues sabe que su labor pedagógica debe estar centrada específicamente en los aprendizajes. El compromiso del profesor Arturo está en función de facilitar el protagonismo de los estudiantes para que éste pueda jugar un papel diferente en su quehacer diario, diseñar creativa e intencionalmente actividades y sesiones generadoras de muchos conocimientos, solamente en eso. No, ahí ya. La palabrita muchos conocimientos significa que solamente van a ser conocimientos. La descarto. La primera puede ser, porque sí me habla del protagonismo solo del estudiante. Entonces puede ser, ¿ah? Pero la B sí ya la descarto, porque solamente voy a generar muchos conocimientos, no. Presentar contenidos que sean culturalmente pertinentes a la realidad de los niños y niñas. ¿Solamente contenidos? ¿Sí o no? No, No, entonces miren, ya tenemos dos no. Así, de simple, vayamos. La pruebita se raya. ¿Y saben por qué ustedes tienen que rayarla? Aquí a los costaditos, mira, nos dan un lápiz y un borrador. Y el lápiz no es para llevarlo de recuerdo, el lápiz no es para marcar solamente la hojita de las alternativas, bien marcadito el circulito, y el borrador para borrar los bordecitos, no. El lápiz es para rayar, así como estoy rayando yo en la prueba, esta no me quedo con esta, y volver a la pregunta, ¿sí? Es para utilizarlo. Y hay tajador ahí también para volverle a sacar puntita. Entonces tenemos que hacer estas situaciones, ¿ya? Entonces me quedo con dos, con la A y con la D. Ahora, según el enfoque por competencias, que está centrado en que el maestro quiere lograr, que sus niños y niñas aprendan, ¿verdad? Para que él pueda ayudar a superar las dificultades, su labor pedagógica está centrada específicamente en los aprendizajes. Y eso es lo que se centra en el enfoque por competencias. Entonces, facilitar el protagonismo de los estudiantes para que éste pueda jugar un papel diferente en su quehacer diario, sí, puede ser. Pero si yo leo la D, me dice asumir el rol de mediador en la construcción de los aprendizajes, ofreciendo a los estudiantes oportunidades y espacios para desarrollar capacidades. ¿Con cuál de las dos me quedo? con la D. Eso. Si nosotros tuviéramos un angelito de la guarda que nos haga reflexionar con las respuestas así en los exámenes, excelente, ¿no? Pero miren, si nosotros tomamos el tiempo que dedicamos para cada pregunta, no son 3,5 a la hora de hacer el análisis, ¿no? Es mucho más tiempo. Muy bien, de acuerdo a los conceptos que plantea la escuela que queremos y en atención a la diversidad,
Se hace necesario que los maestros y directivos tengan en cuenta durante la gestión y desarrollo de los procesos pedagógicos lo siguiente, ¿ya? Estar enfocados en las capacidades de los estudiantes para pensar, actuar, interactuar y no en la mera transmisión de la información. Puede ser, ¿verdad? Estos perritos tienen hambre. Y no son míos, por si acaso. Yo alquilo un departamento y son los perritos del dueño. Entonces, estar enfocados en las capacidades de los estudiantes para pensar, actuar e interactuar y no en la mera transmisión de la información puede ser. Asumir el liderazgo pedagógico que gestione democráticamente los procesos pedagógicos considerando los ritmos de aprendizaje. Estimular y acoger a los niños para que se sientan incluidos, promoviendo un ambiente y clima favorable para el aprendizaje. O considerar las diferencias individuales en los estudiantes, ya que las aulas no son homogéneas y existen distintos estilos de aprendizaje. Teniendo en cuenta la escuela que queremos y en atención a la diversidad. ¿Qué me dice en atención a la diversidad? ¿Qué me habla? Que no todos los niños aprenden de la misma manera, que hay ritmos, estilos, momentos para aprender. Y en base a esa situación, la A, la B, la C o la D, miren, las 4 se enfocan en esto, en la atención a la diversidad y en la escuela que queremos, estar enfocados en las capacidades de los estudiantes para pensar, actuar, interactuar y no en la mera transmisión, sí. No solamente necesito transmitir información a los estudiantes. Asumir un liderazgo pedagógico que gestione democráticamente los procesos pedagógicos considerando los ritmos de aprendizaje. Sí, estamos considerando los ritmos de aprendizaje. Estimular y acoger a los niños para que se sientan incluidos, promoviendo un ambiente y clima favorable. Y hemos dicho que el ambiente y el clima favorable garantizan el aprendizaje. Considerar las diferencias individuales. En atención a la diversidad, a mí me permite, miren, esta palabrita, en atención a la diversidad y a la inclusión, yo voy a considerar las diferencias individuales de mis estudiantes, ya que las aulas no son homogéneas y existen diferentes estilos de aprendizaje, que nosotros no queremos darnos cuenta que nuestros estudiantes o que en nuestras aulas existe esa diversidad y que sigamos planificando que sigamos planificando las mismas estrategias, una sola estrategia para enseñarles a nuestros 30 y tantos estudiantes. ¿Quién de ustedes hace o elabora estrategias para los niños con problemas de aprendizaje? En su misma sesión no significa que van a elaborar 3 sesiones, sino en su misma sesión marcan con un asterisco la estrategia para los niños con problemas de aprendizaje. Y con un check aquellos niños que tienen rápido aprendizaje. Porque en nuestra aula hay niños que tienen un 6 sobre normal y a veces se aburren con lo que nosotros llevamos porque ellos ya están en otra nota. Y esos son los que nosotros denominamos niños inquietos, no creados y que déficit de atención. No, esos niños tienen un talento especial para aprender. Es más, tienen un 6 sobrenatural. Pero nosotros les decimos, no es un malcriado, es un inquieto. Y con malcriado, con inquieto, no, es que se aburre con lo que tú le brindas, porque ya se lo sabe. ¿Ya? Entonces la respuesta vendría a ser la de, debemos considerar las diferencias individuales. Aquí dice, y en atención a la diversidad. En atención a la diversidad te obliga a ti a considerar las diferencias de los niños, ritmos, estilos, momentos. Las aulas no son iguales, los 30 y tantos niños no llegan en las mismas condiciones. Y no solamente por su capacidad intelectual, sino por ese entorno social en el que ellos viven. Tú llegas con un aula de 30 y tantos niños y son 30 y tantos mundos diferentes que estás acogiendo y que vienen con situaciones ya desde la casa, que a veces no los predispone para el aprendizaje.
Pero es ahí donde el maestro tiene que hacer magia para atraerlos a todos y hacer que se olviden de aquellas situaciones que están dejando en casa. ¿Listo? Dice, Carlota tiene que planificar su trabajo pedagógico y para ello tiene que considerar algunos elementos básicos que le permitan prever las actividades educativas. ¿Qué debe considerar Carlota para planificar su trabajo pedagógico? Recuerden que yo les he dicho que hay situaciones que nosotros tenemos que considerar al momento de planificar. Situación del contexto, saberes previos, competencias y capacidad y actividades de aprendizaje y evaluación. Situación de contexto, elementos curriculares, competencias y capacidades, procesos pedagógicos, orientación metodológica y evaluación. Situación del contexto que se abordará. Aprendizajes esperados, procesos pedagógicos, actividades de aprendizaje y evaluación. O estrategias metodológicas, espacios pedagógicos, elementos curriculares, saberes del contexto, capacidades, competencias y evaluación. Todo, ¿verdad? Pero hay situaciones y hay palabritas que en uno no se repiten, ¿no? Y que son mucho más precisos. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos? A ver, vamos a mirar el... Con respecto a la pregunta número 4, ¿cuál sería su respuesta, maestros? Participemos, mis queridos maestros, para poder avanzar. Miren que el errar ahora se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Si nosotros, cuando aprendemos, los que más aprendemos son aquellos que más nos equivocamos. Porque si yo estoy errando y me equivoqué y me van a explicar por qué, voy a hacer más mío ese error y voy a aprender del error. ¿Sí? ¿Cuál piensan ustedes que podría ser la respuesta en esta situación? La D. La D, dice el maestro, ya. Una más para explicar. Ya se me quedaron dormidos, creo. Está como las acciones espiritistas, ¿no? Estará. Maestro Santos, ¿qué opina? ¿Cuál es su respuesta? La B, dice la maestra Paola. Miren, todos tienen situación de contexto, bien. ¿Ya? Los saberes del contexto tiene la D, las capacidades, las estrategias, espacios pedagógicos. Se debe considerar los espacios pedagógicos que permitan prever actividades. Si fuera así, si nosotros tuviéramos que considerar los espacios pedagógicos, esencialmente no enseñaríamos solamente en las 4 paredes. Es necesario, sí, identificar espacios pedagógicos. Los elementos curriculares para planificar, los saberes del contexto, pero es más propicio que nosotros consideremos la situación del contexto, pero aquella situación de contexto que se va a abordar en diferentes situaciones para la planificación. Aquellos aprendizajes esperados que queremos. Y cuando nosotros hablamos de los aprendizajes esperados es el propósito de aprendizaje, lo que yo quiero lograr ese día, pero también el propósito de la sesión. Porque el propósito de aprendizaje me enmarca una competencia general, pero el propósito de sesión me embarca solamente lo que voy a trabajar yo en ese bloque de 2 horas, de 1 hora, de 3 horas. Los procesos pedagógicos y didácticos que sí necesito. Esas actividades de aprendizaje secuenciadas que yo significo
planificar, y la evaluación diaria. Cuando yo les hablaba de la evaluación, no significa que les saquen una hoja y me van a responder eso. No, de la evaluación oral que hacen los estudiantes. Cómo lo aprendí, qué hicimos primero, qué hicimos para poder retroalimentar en ese proceso toda la sesión. Si tú no cierras tu sesión, y en la sesión, en la etapa del cierre, del momento del cierre de la sesión, me pide que nosotros evaluemos el proceso, no has hecho nada. Ay, que me faltó el tiempo, que no cerré la sesión. No, o sea, esa sesión no vale. Yo tengo que hacer mi inicio, mi desarrollo, respetando los procesos pedagógicos, y tengo que hacer mi evaluación. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la respuesta? Creo que estoy sorda yo. No escucho a nadie. La B, la D. No, maestros, es la C. Ya. Miren, todos los elementos entre eso es casuística. Nos van a presentar distractores. Pero yo en ese contexto yo tengo que ir analizando cuál de estas situaciones, de las 4 situaciones, es la que voy a manejar yo. Todos me hablan del contexto, me hablan de los saberes previos, de las competencias, las capacidades, las actividades, ¿verdad? Pero hay una palabrita que no tiene el resto. Si nosotros estamos tratando de hacer un trabajo pedagógico, ¿no?, que permita prever todas aquellas actividades educativas, tenemos que tener en cuenta ese aprendizaje esperado, ese aprendizaje significativo que tiene que ver. ¿Cuándo es significativo un aprendizaje? ¿Cuándo es significativo un aprendizaje? Cuando el niño lo hace suyo, cuando es importante para él. Lo que va a aprender en esa sesión le pueda servir para la vida. ¿Listo? El equipo de docentes del 3er grado de primaria está elaborando una EDA. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas tiene una secuencia adecuada de acciones para planificar dicha unidad, dicha experiencia, desde un enfoque por competencias? A. Identificar una situación significativa. ¿Sí? Todos tienen que identificar. Muy bien. Organizar las sesiones en base a distintas competencias, capacidades y contenidos temáticos. Plantear como situación final una serie de situaciones que evalúen cada capacidad. Acá hay una palabrita, dice, organizar las sesiones en base a distintas competencias, capacidades y contenidos temáticos. ¿Cómo se organizan las sesiones? ¿En base a competencias, capacidades y contenidos temáticos? ¿Cómo se organizan unas sesiones? ¿Qué tengo que tener en cuenta para organizar mis sesiones? La secuencia de las sesiones. Eso es lo que yo tengo que organizar secuencialmente, mis sesiones. Porque como es un proceso, van a ir de la manito, de menos a más, para llegar a un producto final, ¿verdad? Identificar una situación y organizar las sesiones en base a distintas competencias, capacidades y contenidos temáticos. Plantear como actividad final un producto que requiera poner en juego las competencias trabajadas. Sí, puede ser. Muy buen planteamiento. C. Identificar una situación significativa y organizar las sesiones en base a distintas competencias y capacidades sin tomar en cuenta los contenidos temáticos. Plantear como actividad final una serie de situaciones que evalúen cada capacidad.
No, sí debo tener en cuenta que tenemos una palabrita aquí, evaluación. Si esta respuesta me dice que no voy a tener en cuenta, no vale. Identificar una situación significativa y organizar las sesiones en base a distintas competencias y capacidades sin tomar en cuenta los contenidos temáticos. Plantear como actividad final un producto que requiera poner en juego las competencias trabajadas. ¿Ya? Se parece la B y la D, ¿verdad? Pero ¿qué me dice aquí? Hay una palabrita que niega la respuesta y que me hace diferenciar entre la que sí y la que no es un distractor. La D, por ejemplo, es un distractor. Sin tener en cuenta los contenidos, dice en la D, ¿no? Y en la otra dice teniendo en cuenta. Exacto, sin tomar en cuenta. Tenemos que tener en cuenta los contenidos temáticos. Sí, los contenidos temáticos, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos los contenidos temáticos? En los desempeños, ¿verdad? Los contenidos temáticos están encontrados en los desempeños. Entonces la respuesta vendría a ser la B. ¿Sí? ¿Qué tiempo nos queda? Ya nos avisaron 15 minutos. Muy bien. Vamos a continuar. En la institución educativa número 2849, la profesora Marisa, hay un audio, por favor, traten de silenciarlo. Es el audio de Santos. Gracias, maestra. O maestro. En la institución educativa 20849, la profesora Marisa propicia que los estudiantes colaboren y cooperen. Trabajo colaborativo. En la resolución de una situación desafiante planteada en el aula, desarrollando sus habilidades cognitivas y sociales. Aquí, mira, una situación desafiante, lo que nos pide el currículum, ¿verdad? O el enfoque. Desarrollando sus habilidades cognitivas y sociales, así como actitudes relacionadas con la investigación, el análisis y la crítica de la información. Dada la situación descrita, asumiendo el enfoque por competencias, es evidente a la mediación de la docente y la autorregulación del aprendizaje, la interacción social y el aprendizaje colaborativo que promueve la maestra para indagar y trabajar en equipo a través de la mediación, la indagación y el aprendizaje en equipo que promueve la maestra en su mediación, o la metacognición y reflexión en los estudiantes para mejorar su aprendizaje. Los estudiantes están haciendo metacognición y reflexión, para empezar por ahí, por el descarte. ¿Están haciendo metacognición y reflexión? Dice, propicia que los estudiantes colaboren y cooperen. En ningún momento No. estoy mirando qué está haciendo. Entonces ya, vamos al descarte. ¿Sí? Entonces, siempre hay una pregunta jalada de los cabellos. Entonces, vamos al descarte. Nos quedamos con 3. Regresamos a la mediación de la docente y la autorregulación de los aprendizajes. ¿Están trabajando en la colaboración y la cooperación? No. Entonces me quedo con la B y con la C. Dice, cuando me hablan de colaborar y cooperar en la resolución, de desarrollar habilidades cognitivas y sociales, actitudes relacionadas con la investigación, ¿sí? Asumiendo, dice, el análisis crítica de la información, asumiendo el enfoque por competencias, es evidente. La interacción social y los aprendizajes colaborativos que promueven la maestra para indagar y trabajar en equipo a través de la mediación. O la indagación y el aprendizaje en equipo que promueve la maestra a través. ¿Qué está haciendo la maestra? ¿Qué está haciendo la maestra?
¿Qué está haciendo la maestra? Retroalimentando, la retroalimentación o mediación que le llaman. Ya, muy bien, está haciendo la mediación. Pero en la B y en la C, las dos, dice la palabra mediación. ¿Con cuál se quedaría, maestra? Con la B. Con la B. La maestra dice que la interacción social y los aprendizajes colaborativos que promueve, ¿no? La maestra para indagar y trabajar en equipo a través de la mediación. Y la maestra Aide me dice la C, la indagación. Vamos a mirar. Cuando el estudiante, en la resolución de una situación desafiante, ¿qué hace el estudiante? ¿Qué hace la maestra? Cuando se presenta una situación desafiante, indaga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en las dos respuestas está la indagación. Pero miremos cómo le enfoca la pregunta. En la B está enfocando de frente la interacción social y los aprendizajes colaborativos que promueve la maestra para indagar. Pero sin embargo, la C me habla de frente de la indagación porque se está presentando una situación desafiante. Dice, la indagación y el aprendizaje en equipo que promueve la maestra en su mediación. Entre la B y la C, ¿cuál está mejor planteada desde su inicio para desarrollar el enfoque por competencias? ¿Cuál creen ustedes? Ahí está el distractor. Nos quedan pocos minutos, participemos. Nos quedan 9 minutos. Igual yo les voy a enviar el PPT con las claves, pero es necesario que socialicemos aquí, ¿sí? Y que escuchamos su respuesta para aprender del error. ¿Cuál desde el inicio está mejor planteada en relación a la casuística, ¿no? que nos están dando? Específicamente se están centrando en la interacción social y el aprendizaje colaborativo. Solamente la interacción social y el aprendizaje colaborativo promueve la maestra para que ellos indaguen. ¿O es que en primer lugar, de acuerdo a una situación desafiante, es que la maestra propone indagar y también promover el aprendizaje en equipo, interviniendo como mediadora? ¿La B o la C? Sin miedo, sin miedo, sin miedo al éxito. Hola, ya se fueron, creo. Exacto. Si nosotros miramos las alternativas desde el inicio, porque mira, dice, propicia que los estudiantes colaboren y cooperen en la resolución de una situación desafiante planteada. Entonces, si ella plantea esa situación, ¿qué viene? O sea, la maestra primero los promueve en equipo, promueve la colaboración, la cooperación, o primero lanza una situación desafiante. Ojo, lo primero que hace la maestra para despertar el interés es plantear una situación desafiante. ¿Y que busca? Que nuestros estudiantes indaguemos y que a través del aprendizaje en equipo se pueda dar esta situación o este enfoque por competencia. La C. Difícil, ¿no? Difícil, ¿verdad? Pero así se nos presenta. Miren cuántos minutos hemos trabajado en esa pregunta. Y es que las dos se parecían, pero una es y la otra no. La otra es distractor. 7. Al final de una actividad, el docente del área de matemática solicita que los estudiantes que estén organizados en parejas comparen sus diagramas y respondan las siguientes preguntas.
¿sí? ¿Qué grupo de alimentos, ya? ¿Qué grupo de alimentos es el que se consume con menos frecuencia? ¿Y qué grupo de alimentos es el que se consume con más frecuencia? Se evidencia en la participación de los estudiantes desde el enfoque por competencia, ¿sí? Me dice que la maestra de matemáticas solicita a sus estudiantes que se organicen en parejas, miren, y comparen sus diagramas. Cada uno lleva su propuesta. Lo que van a hacer es que comparen. Veamos. A la pregunta ¿qué grupo de alimentos es el que se consume menos y el que se consume más? ¿Dónde se evidencia en la participación de los estudiantes del enfoque por competencia? La interacción social y el aprendizaje colaborativo. ¿Se da el aprendizaje colaborativo? No, porque cada uno dice que comparen sus diagramas, es decir, que cada uno lo elabora, ¿verdad? Entonces aquí no hay aprendizaje significativo. La mediación en la zona de desarrollo próximo y los aprendizajes regulados. No tiene que ver. Aquí ya cada uno ha dado su respuesta y no hay. El tándem y la coevaluación y el trabajo en equipo y la coevaluación. ¿Saben qué es el tándem? El tándem. ¿Saben o no saben para explicarles? Es trabajo de dos estudiantes, Ya. que puede ser uno que apoya al otro que no ha logrado el aprendizaje, o pueden ser dos que han logrado, homogéneo o llamado heterogéneo. Muy bien. Miren, qué importante. Gracias, maestra, por la ilustración que nos ha brindado. Entonces, aquí la maestra ha escogido una estrategia. Y cuando me dice solicita a los estudiantes organizados en pareja, me está dando lo que la maestra me ha indicado. Trabajo de dos. ¿Por qué? Por lo que se busca evaluar lo que cada uno ha hecho para que se apoye. Y aquí viene la coevaluación. Tú evalúas lo que yo te he dado, ¿no? Y yo evalúo lo que tú me has brindado. Eso no es autoevaluación, eso es coevaluación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Lo han hecho en trabajo en equipo o se ha utilizado el tándem? No se me duerma. Tándem. El tándem. Muy bien. Teniendo en cuenta lo que la maestra nos ha ilustrado, es el tándem. Bien. 7. Si la maestra Elena busca desarrollar en sus estudiantes una serie de aprendizajes complejos que consigan la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito, que logren un saber actuar contextualizado y creativo. La docente trabaja la idea de que el aprendizaje es de carácter longitudinal y cíclico, dado que se reitera a lo largo de toda la etapa o la escolaridad. Ello a fin de que pueda ir complejizando de manera progresiva y permite al estudiante alcanzar niveles para que cada vez sean más altos de desempeño. ¿A qué conclusión nosotros podemos llegar sobre la práctica de la profesora o de la maestra Elena? ¿La maestra se centra en el desarrollo de capacidades cognitivas únicamente? No. No. Entonces ya lo vamos a descartar. No. Su concepción de aprendizaje de la maestra corresponde a la pedagogía tradicional. No, la pedagogía tradicional no hablaba de eso, ¿verdad? Aquí me habla de un saber actuar contextualizado y creativo y no es pedagogía tradicional. Entonces ya me quedo con dos, rapidito, facilito. ¿Se aplica el socioconstructivismo durante las sesiones de aprendizaje o su trabajo docente es coherente con el enfoque por competencias? ¿Qué me dicen ustedes? Pobrecitos, días tan cansados. Todo el día trabajando. Y una que las tortura. O los tortura. Muy bien. Sí.
Faltan 2 minutos. Muy bien, la D, clarísimo. ¿Verdad? Clarísimo está. Bien, mi querido maestros. Faltando tan poco tiempo, yo les voy a brindar. Aquí están las alternativas de las respuestas. Sería bueno que en estas 5 preguntas que quedan, ustedes traten de desarrollarlas. No vayan al solucionario, sino que ya analicen, ¿sí? Analicen, repasen, miren, ¿sí? Antes de ir al solucionario. Hagan una autoevaluación de lo que han aprendido el día de hoy. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Nos queda un minutito, menos de un minuto. ¿Sí? ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? ¿Les fue útil? ¿Creen ustedes que les va a servir lo que hemos aprendido el día de hoy? Bueno, yo creo que ya se cumple. Agradecerle a usted, doctora, y a todos los colegas. Me doy las disculpas por el tiempo, ya se corta.